Hola compañeros y maestros, nosotros somos el equipo conformado por Rosas Castro Iris Cristal y su servidora Valeria Ramos. En este tema les vamos a hablar sobre las técnicas y los procedimientos utilizados en la auditoría. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iris y ahora vamos a hablar sobre las técnicas de auditoría. ¿Qué son las técnicas de auditoría? Bueno, estos son los métodos prácticos que le permiten al auditor generar información suficiente para generar una opinión profesional. Este tiene un objetivo. Pues bien, sabemos que si nosotros generamos, en cuanto más información generemos para hacer una opinión de cualquier tipo, sabemos que nuestra opinión puede ser aceptada en su mayoría. Principalmente estas ayudan a generar el máximo evidencia e información que al auditor le sirve para generar esta opinión profesional. Hola compañeros, como primer tema tenemos las técnicas de auditoría, que son 8 en total. Yo les voy a hablar sobre las primeras 4. La primera es el estudio general, que se basa en la apreciación y juicio de las características que tiene la empresa, las cuentas, las operaciones, a través de los elementos que son más significativos. En el semestre anterior el profesor nos mencionaba que para ser buenos contadores debemos de conocer los procedimientos y la naturaleza de la empresa, pues considero que es lo mismo para los métodos de auditoría. Como punto número 2 tenemos el análisis, que es el estudio de los componentes de un todo, aplicándolo a las técnicas de estudio que debemos de proporcionar para las principales cuentas que vamos a evaluar como auditores. El punto número 3 es la inspección, que es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron a cosas contables, como podría ser la verificación del almacén, donde tenemos todo nuestro inventario y así contrastarlo con lo que tenemos en las cantidades de los estados financieros. Como número 4 tenemos la confirmación, que se basa en la ratificación por parte del auditor como una persona ajena a la empresa, de la autenticidad de los saldos, de los hechos o de las operaciones que hay en ella. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de auditoría. En el punto número 5 tenemos la investigación, el cual consiste en una recopilación de información mediante entrevistas, conversaciones. En el punto número 6 tenemos las declaraciones y certificaciones, las cuales son la formalización de técnicas de investigación. Número punto 7 tenemos la observación, la cual consiste en una inspección menos formal, por así decirlo, para ver cómo se hace en la práctica. Y en el cálculo consiste en la verificación de correcciones aritméticas de cuentas. Este sirve para cualquier duda en cuanto a una cuenta mayor, a un estado financiero. Este se puede volver a calcular si así es el caso, si así se decide, eh, y pues a hacer los ajustes correspondientes. Como otro punto muy importante tenemos la importancia de los procedimientos, que más que nada es el conjunto de las técnicas que se dan para la investigación aplicados a las partidas o a un grupo de hechos o circunstancias a los estados financieros, que más que nada se basa en las operaciones que ha realizado a lo largo de todo el periodo la empresa. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los procedimientos. Antes de entrar a este punto, me gustaría dejar en claro que, como bien sabemos, en cualquier auditoría siempre el equipo va a tener una estrategia, el cual debe de estar en cuanto a qué tipo de estrategia vamos a utilizar. Se toma pues obviamente por el auditor supervisor y los integrantes del equipo, los cuales tengan mayor experiencia para nuestra estrategia sea la más acertada. Sabemos que pues en una auditoría hay muchas personas que no tienen la suficiente experiencia como para tomar o decir una opinión. Entonces, este es el caso de deben ser con las personas con más experiencia. Ahora sí vamos a hablar sobre la clasificación de los procedimientos. En el primero tenemos la extensión o alcance de procedimientos. Como bien lo hemos manejado, eh,
es hasta dónde nuestros procedimientos van a llegar a la actividad, hasta dónde vamos a revisar en aquella auditoría. Si bien sabemos, un auditor no va a ir a revisar punto por punto, dentro de la planificación, tiene que establecer un alcance dentro de la auditoría que se va a manejar. Y en el segundo punto tenemos la oportunidad de los procedimientos. Este se lleva a cabo aplicándose al estudio de partidas específicas y análisis total. Esto es donde ya se llevan a cabo los procedimientos, y si bien sabemos, en una de las NIAs nos establece que si nosotros utilizamos otro procedimiento que no esté dentro de esa NIA, nosotros debemos de dejar en claro por qué estamos utilizando ese procedimiento, siempre y cuando llegando al mismo objetivo que se necesite. A continuación les vamos a hablar sobre la NIA 600, que habla sobre las consideraciones especiales de los estados financieros de un grupo. El objetivo de la NIA 600 por parte del auditor es determinar si es adecuado actuar como un auditor de los estados financieros. Como ya recordaremos, es necesario poner los puntos sobre la mesa cuando empezamos una auditoría, y está en nuestro juicio profesional tomarlo o no, si se apega o no al código de ética. Si actúa como auditor de los estados financieros de un grupo, y sobre todo mantener una comunicación clara con los auditores de los componentes sobre el alcance, el momento y la realización que se va a tener sobre la información financiera, y sobre todo tener la obtención de la evidencia de auditoría adecuada a la información financiera y a sus mismos componentes. Ahora vamos a hablar sobre la NIA 600, los requerimientos. En el primer punto tenemos la responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es por parte de la dirección, supervisión y ejecución del trabajo. En el segundo punto tenemos la aceptación y aplazamiento, el cual consiste en que debe de haber un entendimiento del grupo, sus componentes y entornos. Esto esperando que se obtenga suficiente y apropiada evidencia. Como el trabajo de la auditoría es obtener información y evidencias para dar un dictamen acertado. Ahora tenemos la estrategia de auditoría general y plan de auditoría. El equipo de trabajo tiene la responsabilidad de planear. ¿Qué vamos a planear? Una estrategia general, obviamente de la auditoría, para desarrollarla teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría, las NIA. Ahora tenemos el entendimiento del grupo, sus componentes y sus entornos. Debe existir, como en cualquier trabajo que vayamos a desempeñar, debe existir una excelente comunicación dentro de las personas del equipo de trabajo, facilitando así el trabajo y el entendimiento para poder hacer el trabajo de una manera eficaz. Es decir, si dentro de mi equipo de trabajo hay dos personas que no se llevan mal, esa es una barrera para llevar a cabo la comunicación. Entonces, por tal motivo se caen mal. En ese, uno va a querer quedar mejor que el otro, y tal vez haga algo para que la otra persona haga mal su trabajo. Entonces, ¿a quién está afectando? Está afectando a la auditoría que se está desarrollando. En el siguiente tenemos el entendimiento auditor del componente. Este es cuando el equipo de trabajo solicita al auditor de un componente que trabaje sobre la información financiera, el cual debe de determinar y conocer si el auditor es competente y cumple con los requisitos. Después tenemos la importancia relativa, que es que el equipo de trabajo debe determinar la importancia relativa para los estados financieros del grupo y la información de sus componentes. Es decir, ¿qué quiere decir con información relativa? Bueno, pues
De los estados financieros nosotros tenemos algunas, como profesional, sabes que algunos rubros son más importantes que otros y que en esos puede haber más errores. Entonces vamos a determinar una importancia relativa. ¿Cuáles rubros vamos a revisar con más cuidado? ¿Por qué? Porque tenemos más variaciones de dinero donde se puede haber un robo o simplemente un error. Siguiendo con los conceptos, tenemos lo que es la respuesta a los riesgos evaluados, que es cuando el auditor debe diseñar e implementar respuestas apropiadas a los riesgos de presentaciones erróneas de importancia relativa. El proceso de consolidación, que es cuando el equipo de trabajo debe de implementar los procedimientos de auditoría adicionales para responder a los riesgos de representaciones erróneas e importancia relativa. Hablando de los hechos posteriores, tenemos que el equipo de trabajo debe determinar los sucesos de los componentes que se presenten entre las fechas de información financiera y el dictamen del auditor de los estados financieros del grupo. Comunicarse con el auditor del componente, el equipo de trabajo deberá comunicar oportunamente sus requisitos al auditor del componente. Una comunicación clara y oportuna permitirá obtener mejores resultados. Y por último tenemos la evaluación de lo suficiente y apropiado de la evidencia de la auditoría obtenida, que es cuando el equipo de trabajo evalúa la comunicación que existe con el auditor, discutiendo los asuntos que se presentan como el resultado de dicha evaluación. Dentro de la NIA 600 encontramos los requisitos de comunicación con la administración del grupo y los encargados del gobierno corporativo. Esto sabemos que al encontrar alguna cosita que no esté bien dentro de la auditoría, sabemos que inmediatamente le debemos de comunicar al gobierno corporativo y administración. ¿Y quién se lo va a comunicar? Bueno, pues el equipo de trabajo, porque es el que está realizando la auditoría, el proceso de auditoría y los procedimientos de auditoría. Y por lo tanto, tienen conocimiento y al informar, previamente ya debe de haber una evidencia que sustente lo que se sospecha. NIA 260. Utilización del trabajo de auditores internos. Dentro de los objetivos de esta NIA están que si los objetivos del auditor externo, cuando la entidad dispone de una función de auditoría interna, pueden ser dos. En este caso, determinar si utilizarán los trabajos realizados por la auditoría interna, los cuales sirven para lo que quiere el auditor externo, y en segunda, para ver si esos trabajos específicos sirven para los fines de la auditoría que se está buscando de esta manera externa. Como parte de los requerimientos, tenemos que el auditor externo debe determinar si es posible que el trabajo de los auditores internos sea adecuado para los fines de auditoría. Esto va pegado a las normas internacionales de auditoría y al juicio profesional que tenga el auditor. El auditor externo evaluará el objetivo de la función de la auditoría interna, los componentes, las técnicas que se utilizaron los auditores internos y, si es posible, deberá comunicarse con ellos. Deberá tomar en cuenta el auditor la naturaleza y el alcance de los trabajos específicos realizados, los riesgos valorados de incorrección material y el grado de subjetividad para la evaluación. El auditor o no puede ver si debe ser utilizado los trabajos de auditores internos o solamente algunas cosas. Para ello debe determinar si estos trabajos específicos fueron realizados conforme a las competencias, al marco conceptual al que se apega y las normas internacionales de auditoría, y sobre todo si este fue supervisado y revisado en la documentación necesaria. Como ya se ha mencionado, la evidencia en la auditoría es fundamental, ya que permite a los auditores internos alcanzar las conclusiones razonables. Dentro de la
documentación de esta NIA 610 encontramos que si el auditor externo utiliza trabajos específicos de los auditores internos, el auditor externo incluirá en la documentación de auditoría las conclusiones alcanzadas con respecto a la evaluación de dichos trabajos, en este caso los auditores internos, y los procedimientos de auditoría aplicados. Es decir, si nosotros como entidad tenemos trabajos realizados por auditores internos, estos son de profesionales, los cuales se pueden aprovechar y darle uso, siempre y cuando cumpla con los requisitos que la auditoría externa se está buscando. NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Esta NIA cumple con dos objetivos. El auditor, determinar si se utiliza el trabajo de un experto y, en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Como requerimientos tenemos la determinación de la necesidad de un experto auditor, que es para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, necesaria y con especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. El auditor determinará si este se debe de utilizar como parte de la auditoría y del experto auditor. Y otro es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos. Estos son respecto de los requerimientos y varían en función de las circunstancias. La naturaleza de la cuestión con la que la está realizando el trabajo de dicho experto, los riesgos de incorrección material en la cuestión con la que se relaciona el trabajo, la significatividad de dicho trabajo con contexto de auditoría, el conocimiento y la experiencia del auditor y si dicho experto está sujeto a las políticas y procedimientos del control de calidad de la firma de la auditoría. Dentro de los requerimientos tenemos la competencia, capacidad y objetividad del experto auditor. En este punto habla que si el auditor evaluará si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines que se buscan en la auditoría. Esto es más que nada evaluar al profesional que se está presentando. Siguiente tenemos la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto auditor. En este caso, que le permita determinar la naturaleza, alcance y los objetivos del trabajo. Como segundo punto tenemos en el mismo ámbito de la obtención de conocimiento, evaluar la adecuación de dicho trabajo para los fines del auditor. Siguiente es el acuerdo con el experto auditor, los cuales deben de ser que el auditor acordará con el experto auditor por escrito cuando resulte adecuado las siguientes cuestiones, como la naturaleza, los objetivos del trabajo, las funciones y responsabilidades, como siempre se deben de manejar en una actividad profesional, las responsabilidades y funciones, la naturaleza y la necesidad que se cumplan los requerimientos. En la NIA 620 se tocan algunos requerimientos importantes, que es la evaluación de la adecuación del trabajo del auditor experto. Como ya se ha estado mencionando, el auditor externo debe, de acuerdo a su juicio profesional y código de ética, evaluar si puede adecuar el trabajo del auditor interno en la auditoría que él va a realizar. Y sobre todo tener una referencia del auditor experto sobre el informe de auditoría, que debe de trabajar con el experto auditor salvo a las disposiciones legales o reglamentarias que ésta requieran. NIA 700. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Los objetivos del auditor es tomar en cuenta la formación de una opinión sobre los estados financieros
basadas en todas aquellas evaluaciones que se hayan realizado y de las conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo durante la auditoría. Y sobre todo tener una expresión de la dicha opinión con claridad mediante un informe escrito en el que también se describa la base en la que se sustenta su opinión. Esto con la importancia de que las personas que puedan tener acceso al informe sepan de lo que se está hablando para futuras tomas de decisiones. El objetivo de esta guía principalmente es la formación de una opinión, siempre y cuando basada en la evidencia de la auditoría. Esta opinión va a ser sobre principalmente sobre los estados financieros, de acuerdo a la información que se obtuvo, y también busca como un objetivo la expresión de dicha opinión con precisión y claridad en un informe escrito que también describa toda la sustentabilidad de la opinión, y de acuerdo así buscando la. Como ya hemos hablado en unidades anteriores, existen varios tipos de opinión. Bueno, dos, que es la modificada y la no modificada. En la no modificada es cuando se concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales y legales, apegados a las normas, a las NIF, a las normas de información financiera y al marco conceptual al que éste se está pegando. En la modificada se basa en la NIA 705, como ya la habíamos aprendido, que se concluye sobre la evidencia obtenida en los estados financieros y no puede obtener evidencia suficiente o adecuada para dar una opinión, y ahí en su conjunto están libres con una incorrección material. Informe de auditoría. Hola, ¿qué tal? Soy Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica EGE. Es un verdadero placer acompañarte con estos videos. Hoy con un tema maravilloso. ¿Qué se coloca en un informe de auditoría? ¿Cuáles son los componentes de ese informe de auditoría? Lo podríamos entonces resumir en 4 grandes aspectos. Primero, información relevante de cómo se realizó la auditoría. ¿Quiénes participaron? ¿Qué auditores estuvieron presentes? ¿En qué lugar se hizo? ¿En qué fecha? ¿Qué procesos fueron auditados? Para luego ya entrar en detalle de cuáles son los aspectos por resaltar, cuáles son los aspectos por mejorar que tiene esa empresa y cuáles son las no conformidades. Recordemos que las no conformidades son incumplimientos, que tú tienes evidencias de ese incumplimiento frente a los criterios que se establecieron para poder realizar la auditoría. Es decir, si revisaste los requisitos del cliente, de alguna norma en específico, o por lo general de lo que la organización se planteó como requisitos para esos procedimientos. Recordemos entonces que la auditoría es un ejercicio evaluativo que permite establecer cuál es el nivel de implementación del sistema de gestión para este caso. Muy importante, ¿cuáles son los pasos? Planear, hacer, verificar y actuar. Aplica el ciclo de Denning y muy seguramente los éxitos van a ser recompensados. Primero, preparamos esa auditoría generando un plan de auditoría y una lista de verificación. Luego, recolectamos la información, puede ser a través de entrevistas, observación, revisión de documentos, análisis de documentos. Luego, procesamos y analizamos la información que te han entregado para finalmente presentar los resultados. Espero entonces que con este video te quede mucho más claro el proceso de qué incluir en el informe de auditoría. Si es así, te invito a que compartas este video en tus redes sociales y te suscribas en el botón de abajo para que sigamos en contacto. A continuación se va a plasmar un informe de auditoría por medios electrónicos. Ahora vamos a hablar sobre el informe de auditoría de cuentas. Todos, hemos venido hablando de
en la exposición del informe, pero nos preguntamos, bueno, pues ¿cómo se hace? Entonces, el informe principalmente lleva, como todo documento escrito, el título, el destinatario, el apartado introductorio, la responsabilidad de la dirección de acuerdo a los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la opinión del auditor, otras responsabilidades de información. Esto puede ser a causa de que si se extrajo otro documento externo a la empresa, el auditor debe tener responsabilidad de información. Por último, tenemos la firma del auditor, la fecha del informe de auditoría y la dirección del auditor. ¿Para qué se hace que se firme el auditor? ¿Para qué se pone que se ponga la firma del auditor? Esto con el objetivo de que nosotros buscamos un profesional y una auditoría no es cualquier cosa. Sabemos que evalúa plenamente a la empresa y nos dice cómo está, tanto financieramente como en las estrategias que se están utilizando. Entonces el auditor debe tener un trabajo serio y pues para que no se disturbe, que al rato se pierda por cualquier motivo, se hace que se firme, porque el principal objetivo de responsabilidad que dejamos en un documento es la firma. Muchas gracias por su atención, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.